antorcha voy cruzando el umbral. Me pintan con rayas blancas y negras. Tengo las llaves. Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Democracia Liberal. Promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch. Estamos un día jueves, son las 5 de la tarde, en circunstancias especiales en el país, como ya todos saben desde el viernes pasado. Estamos una hora antes de lo habitual, siempre es a las 6 de la tarde. Hoy día estamos a las 5 para cuidar a las personas que aquí trabajan, al gran Matías, para que se pueda ir luego a su casa. Y estamos acá para Democracia Liberal. Es un programa que nació para hablar de política, para hablar de la relevancia de la democracia en el nuevo contexto de las democracias versus los populismos, y lo que está pasando en el país desde el viernes pasado, o si pudiéramos tirar un poco más atrás la máquina, desde el inicio de la semana pasada, con el alza de la subida del metro, es un punto de inflexión determinante, es un hito en la historia del país. Y para poder descubrir qué es lo que está pasando, para tener un diagnóstico, poder observar qué es lo que está pasando, cómo podemos abordarlo, cuáles son las perspectivas de futuro, estamos con dos invitados, dos grandes invitados. Estamos con Ricardo Muñoz, que es la persona que dirige el programa El Día ¿Qué? De acá de Radio Touch. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y estamos con el excelente Daniel Brieva. Daniel Brieva es un sociólogo de la Universidad Católica. Él es cientista político, PhD, es doctorado de la Universidad de Oxford. Y además tiene un máster en el London School of Economics. Es autor de un gran libro, que es Liberalismo en tiempos de cólera, coautor con Andrés Velasco, ex candidato presidencial, y esperamos que sea también futuro candidato presidencial, para analizar lo anterior. Muchachos, voy a partir contigo, Daniel. Acá yo pudiera dividir lo que está pasando, me gustaría poder estructurar lo que vamos a conversar en base a tres cosas. Uno, el diagnóstico, por qué pasa lo que pasó. Segundo, tratar de distinguir la dimensión de la seguridad pública con lo social, porque hoy en día hay una tensión, una discusión natural que se produce y que tiende a contaminar el análisis, que es o estás a favor de la seguridad pública o estás a favor de lo social. Y eso me parece que es errado. Y finalmente, como tercer punto para terminar en esta hora, es cómo abordamos esto hacia el futuro. ¿Cómo construimos un nuevo país, un nuevo pacto social? Es necesario cambiar el modelo, complementarlo y mejorarlo, etcétera. ¿Qué pasó, Daniel Brieva? Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por venir, Daniel. Muy ocupado, Daniel. Bueno, yo he estado como todo el mundo nomás tratando de entender. Yo creo que cualquier persona que diga lo que pasó de esto y por estos motivos A, B y C está vendiendo algo, digamos. Yo creo que esto nos pilló a todos por sorpresa. Y por todos no me refiero solo a los analistas, a la gente también, todo el mundo. Lo cual no quiere decir, por supuesto, de que no hubiera diagnósticos previos de que hay un malestar en la sociedad chilena. Eso existe hace tiempo, digamos. Ya a fines de los 90 algunos hablaban de algún malestar, pero claramente un malestar específicamente político. Llevamos por lo menos 15 años en esta conversación, digamos, de que los partidos estaban perdiendo representatividad, de que la gente estaba insatisfecha no solo con este o cual partido, con este o cual gobierno, sino que con los partidos y los gobiernos en general. Y a todo eso se sumó en los últimos años los casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política por todos conocidos. Y eso ha ido generando una insatisfacción creciente, digamos. Y por supuesto, aparte de todo eso, está la sensación que no es con los políticos en particular, sino que con la idea general de que estamos en una sociedad injusta. Y cuando combinas eso con una situación económica que, sin ser
desastrosa ni mala, porque no estamos ni en recesión ni con el desempleo por las nubes, sí estamos en una situación más bien de estancamiento para la mayoría de la gente. La percepción de la mayoría de la gente es que estamos en una situación de estancamiento, siendo que teníamos un gobierno que había prometido tiempos mejores. Y esa frustración creo que fue gatillada por el metro y conecta, por supuesto, el tema del metro, no solo con el costo de la vía, sino que con la sensación de abuso. Y eso gatilla todo lo que vimos. Ahora, específicamente, si uno va no a la cosa estructural de fondo, sino que a la coyuntura, creo que el gobierno manejó pésimo la situación. Esto no necesitaba terminar en esta manifestación social masiva. El gobierno está hasta el momento pagando un costo, ¿no es cierto?, fiscal de $1.200 millones con las medidas que anunció, siendo que el costo de la evasión era infinitamente menor, digamos. No estoy diciendo que todos somos generales por la batalla, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero la represión que se usó eso el viernes calentó mucho los ánimos, y creo que eso fue sin ese gatillo de ver la violencia en el metro persistente y las fuerzas especiales ahí desde la mañana en la estación Baqueano, en una situación que para mucha gente fue muy prepotente o de mucha confrontación. Sí. Creo que esto no necesariamente iba a terminar en lo que ha terminado. Creo que hubo decisiones políticas específicas que gatillaron esto. Ricardo, ¿cuál es tu apreciación de lo que está comentando Daniel? Y bueno, tu apreciación personal de qué es lo que estamos viendo. A ver, desde la apreciación personal, yo, de hecho, en mis programas, y aquí voy a partir de atrás para adelante, en el fondo, yo me dedico hace muchos años a las consultorías a empresas. He recorrido mi país ya no sé cuántas veces. Conozco todas las culturas, inculturas, subdesarrollos y todo que tenemos en Chile, porque al final del día somos un país subdesarrollado. Creo que con esta actitud y con lo que está pasando ya, lamentablemente lo demostramos más aún. Y conozco a mi gente, conozco a mis compatriotas, conozco a las personas que hoy día se sacan la mugre trabajando en diferentes ámbitos del país. Por lo tanto, conozco la realidad y conozco la verdad, y de pronto yo también en algún momento la viví. Y desde ese punto de vista, lo que yo quiero de alguna manera recalcar, lo que yo veo que pasa en Chile es, y como lo decía en mis programas, yo siempre termino con 2 palabras. En Chile no hemos sido capaces, desde que yo tengo uso de razón, de cerrar círculos. Nosotros abrimos círculos y jamás los cerramos. ¿De acuerdo? Y esto está como para muestra un botón. Hoy día en la mañana escuchaba en los canales de televisión que hay proyectos de ley del año 2004. O sea, si abriste un círculo, ciérralo y termina un tema y partamos con otro. Y lo otro que yo, cuando termino mi programa, digo, aprendamos a cerrar círculos, y acuérdense que tenemos las ventanas rotas. Hay una historia que yo conté en mi primer programa, que ojalá ustedes lo puedan ver, donde yo hablo efectivamente de la crisis de las ventanas rotas. Yo no sé si tú lo has escuchado, que es un experimento que hicieron unos doctores en Estados Unidos, que tenía que ver, ponían 2 autos de último modelo, así full de último modelo, un Lamborghini por decir algo, en la zona de Palo Alto, en Nueva York, que es la zona más rica del sector de Nueva York, y ponían el mismo auto, ¿cierto?, repetido en el Bronx, y lo dejaban ahí. Y le rompían una ventana, le rompían un vidrio. Al otro día, el auto que quedó en el Bronx estaba destruido entero, destrozado entero. El auto no existía. O sea, con suerte la cáscara del auto que quedó. Pero en cambio, el que estaba en Palo Alto estaba impecable. Y no sabían por qué pasó eso. ¿Qué es lo que hicieron? Pasó una semana, el auto Palo Alto seguía impecable y le rompieron otra ventana. Otra ventana. Al otro día, el auto estaba exactamente igual como había quedado el del Bronx. Entonces, lo que yo digo en mi programa, cuando termino, aprendamos y tengamos cuidado que tenemos las ventanas rotas. ¿Por qué? Porque esa historia de las ventanas rotas lleva a ¿Pero por qué tenemos las ventanas rotas? Es por eso, te lo quiero explicar. Esa situación de las ventanas rotas habla de que cuando tú encuentras algo que ya está roto, ya da exactamente lo mismo que lo pases a llevar las veces que tú quieras. Cuando tú ves... ¿Y qué está roto? Es que lo que está roto aquí es la comunicación, lo que está roto es la cercanía, lo que está roto es los valores básicos de un ser humano, que es el amor y el respeto por el otro. Las reglas del juego democrático, para poder funcionar, necesitan que los jugadores comprendan y se sometan a las reglas. Es correcto. Cuando las personas sienten que las reglas no son justas,
comienzan a desconocer las reglas del juego y dicen, ¿por qué yo voy a respetar esto? Porque si no considero que existe- no... Me parece súper interesante tu... Porque no existe hoy día en esas personas que no están respetando las reglas que todos pusimos y que todos pusimos desde siempre. Ellos no son parte de esa regla, ellos no tienen el sentido de pertenencia, ellos no pertenecen a ese sistema. Sentido de pertenencia, qué Y buena ese frase. sentido de pertenencia obviamente no lo van a tomar en cuenta y no lo van a seguir tomando en cuenta jamás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos el gusto para que ellos hagan lo que quieran? ¿O somos más fuertes nosotros en comunicarnos, en quererlos, en amarlos y en explicarles que ellos también son parte nuestra? Pero incorporémoslos entonces al país, digamos, incorporémoslos a ser parte nuestra. Sí. Y eso ha sido muy difícil, Yo tengo una... Voy a tirar mi tesis. Aquí se ha dicho generalmente que no se vio venir. Esto sí se veía venir. Yo tengo la tesis absolutamente... yo no puedo asegurar. En política el que te asegura algo está equivocándose. La duda es una virtud en materia política. Y sobre todo los que nos llamamos liberales. Nosotros dudamos más que afirmamos. Pero sin perjuicio de lo anterior, desde el punto de vista casi que probabilístico, yo te diría, ya están haciendo algunas preguntas, probabilísticamente la causa de esto es la desigualdad social y económica. Y la desigualdad general, que podemos determinarla en desigualdad de trato, desigualdad democrática, desigualdad de género, desigualdad social como panorama o como paraguas general. Y esto desde hace 10, 15 años se viene diciendo. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el crecimiento no solamente sirve para generar bienestar en la población, sino que hay que reparar la desigualdad. Iglesia Católica, en la encíclica Laudato Si, el año 2015, el Papa Francisco dice lo anterior, dice, hey, cabro, punto de inflexión, si no reparamos en la desigualdad, no vamos a poder generar sociedades desarrolladas. Así es. Y algo que es un hito histórico, a mi modo de ver, es la Business Roundtable de Estados Unidos de agosto del 2019, que agrupa a las compañías más grandes del mundo, a los CEO de las compañías más grandes del mundo. Ellos determinaron por primera vez en la historia, hicieron un documento, un acuerdo, que la rentabilidad ya pasaba a segundo plano, aplicando lo que se denomina hoy día y que está un poco de moda, que es la sustentabilidad. Cómo yo en la empresa, y podemos graficarlo hacia el país, cómo yo hago una empresa, un país sustentable. Y lo anterior, y aquí voy a ponerme quizás un medio politiquero y voy a hacer una conclusión facilista pero no menos cierta. El triunfo del progresismo desde el viernes pasado, desde el punto de vista de las ideas de la relación Estado-mercado, es brutal. O sea, me pueden replicar y me pueden decir que estoy equivocado. Pero la tesis Chicago gremialista del chorreo y que solo crezcamos y que chorree y que no sirve nada más que crecer y crecer y crecer, está enterrada desde el viernes de la semana pasada en Chile. Y es sinérgico en un país que creció durante 30 años, que llegó a $25,000 per cápita, y que la única forma, o una de las formas más válida quizás de seguir, de pasar una segunda etapa, a una segunda dimensión, es empezar a procurar de que todos estén mejor, y eso implica básicamente redistribuir. No sé si estáis de acuerdo, Daniel. Quizás me podéis tirar la oreja o tener tu propia tesis. Pero me parece que así como dibujando a nivel general, es algo que está ahí. O sea, yo creo que A ver, yo haría algunos matices en eso. ¿En qué sentido? Primero, políticamente la tesis de solo crecimiento está, como proyecto político, yo creo que está muerta hace rato. Creo que, o sea, ni la derecha dice solo eso. Creo que ese modelo, o sea, existió en los 80, digamos, pero desde los años 90 en adelante, desde los años de la concertación, siempre fueron aspirar a crecer con igualdad, como promesa por lo menos, pero sí, como horizonte político, con bastantes matices quizás, pero casi todo el espectro político ha estado de acuerdo en que el crecimiento es importante y que la igualdad también, por lo menos en el sentido de ir mejorando las condiciones de los más pobres, que no es lo mismo que la igualdad per se. Pero entonces que esto de mejorar la calidad de vida de las personas es importante también. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo hace rato. Pero dicho eso, también es cierto que la gente votó por Piñera en segunda vuelta por un margen no brutal, pero decisivo por lo menos.
Probablemente, porque tampoco sabemos, la gente no explica por qué vota, sino que uno ve los resultados nomás, pero probablemente porque creyó que iban a volver los tiempos de alto crecimiento económico que había tenido con su primer gobierno. El voto económico en América Latina es una realidad bastante estudiada académicamente y que se ha validado una y otra vez. La gente vota por los gobiernos que al final dan más empleo y más crecimiento en general. Lo vimos ahora en Argentina, se ve lo mismo. La gente no está votando por Cristina, por los Fernández porque van a traer más igualdad, sino que porque con Macri la cuestión ha sido una recesión y una inflación brutal. Entonces a la gente sí le importa el crecimiento, lo ve como resultado, y creo que políticamente los proyectos políticos en Chile hace tiempo que ya toman en consideración en algunas, van mucho más allá de un mero discurso economicista de que crezcamos más. Dicho todo eso, creo que es efectivo de que lo que está pasando estas últimas semanas le da un ímpetu importante, muy grande, a una agenda pro igualdad. Lo pone mucho más en el centro, y cuesta sostener, dado el clima que está creando, va a costar mucho sostener algunas cosas que antes eran toleradas como males necesarios, o simplemente porque eran así. El tema del privilegio, por ejemplo, en términos de los sueldos de los parlamentarios. Uno puede discutir si es buena o mala idea en términos de la calidad de la política en general que los sueldos bajen. Alguna gente piensa que no es buena idea. Pero como símbolo democrático, creo que es muy potente. Y me ha llamado mucho la atención las encuestas de hoy día, una de la UDD y también la de Activa Research. Sí. Ambas valoran, la gente coincide en ambas encuestas en valorar como una de las cosas más importantes de lo que se anunció hace unos días atrás, la reducción de los sueldos de los parlamentarios. Sobre un 90%, si no me equivoco, ¿no? Sí. 80-90%, si no me equivoco. Y en la de la UDD había que rankear cuál era la más importante. Sí. Y la más importante era justamente los sueldos. Y eran 80 y algo por ciento. Era harto. Entonces eso te afecta, sugiere que sí, que importa por supuesto la calidad de la propia vida, pero a nosotros a nadie le va a afectar la calidad de su propia vida material el que los otros se bajen el sueldo. Es un símbolo. Es un símbolo de una sociedad desigual, de privilegios injustificados, y yo creo que si uno quiere entender la demanda va por ahí, creo yo. Sí. Ricardo, ¿cuál es tu apreciación? Y quería tomar un poco, seguir con la idea de Daniel, pero quería tocar un tema de lo que tú dijiste. Nosotros queremos tener un país más sustentable. Yo diría que nosotros debemos tener un país más sostenible. Sí. No sé si la diferencia. No me queda claro. Yo tampoco. ¿Cómo tú sustentas un país desde la sustentabilidad, digamos, cuando hablan uno? Es mejor tener un país sostenible, porque esto se sostiene en el tiempo. ¿Se va a sostener en el tiempo los cambios que vienen ahora? Porque en el fondo tú dices, claro, hay que invertir. Sí, hay que invertir, y ahora lo más probable lo hagan. Y si mañana viene una recesión en el mundo, y si mañana tenemos un problema económico que nos va a afectar directamente como nos ha afectado hoy día el proceso, ¿cómo sostenemos el país? Vamos a tener que revolucionar, vamos a tener que volver a las protestas, vamos a tener que volver a quemar cosas, vamos a tener que... Para poder sostenerlo. Esa es la pregunta que hago yo desde la economía misma. O sea, yo no hablo desde la humanidad, sino desde la economía. Y yo aprovecharía de decir... esta crisis fue así con un país creciendo al 3%. Imaginemos qué pasa si es que llega una recesión fuerte al por 1,5 y estamos en recesión. Y pasamos 3 años en recesión. ¿Qué puede pasar? Sí. Yo no sé qué tipo de explosión puede haber si es que ya estamos así al 3%. Es que a eso me refiero. Entonces, desde ese punto de vista, y ahora voy a lo que me preguntaste, es todos nosotros, los que somos chilenos, los que formamos parte de nuestro país, porque muchos hablan de este país, te has dado cuenta que hablan de este país como para allá, como que si él no fuera. Yo siempre hablo de mi país porque es mi país, vivo acá y nací acá y quiero a mi país y lo amo. Pero tiene que ver también con que nosotros mismos, los ciudadanos, los chilenos, tenemos que hacer una mea culpa también, es decir, a qué personas elegimos para que supuestamente nos representaran. Pero ojo ahí, hay algo sumamente relevante que debemos, y los académicos y los políticos sensatos, apunto acá a Brieva, apunto a Cristóbal Belolio, apunto a la gente que logre dar el mensaje correcto, porque hoy día todos van a querer arrasar con los políticos, y los políticos son un bien necesario de las sociedades. ¿Cómo decodificamos la demanda social? No está claro, a través de los parlamentos. No hay una voz que esté liderando, no sabemos lo que quiere la calle, y en consecuencia el proceso natural e idóneo para decir, hey, recogemos todo, decodificamos y sale del Excel sale esto, es la política. Por tanto, ojo con los cantos de sirena también que pueden venir de candidatos o eventuales candidatos que lo que van a hacer es aprovecharse del momento y decir,
yo quiero arrasar con todos los malos, poner esto en blanco y negro, y eso va a ser el peor error que podemos cometer. Bueno, y ahí vamos a pasar desde la política que se necesita en un país, bueno, y ustedes lo conocen perfectamente, a la politiquería misma, que es lo que hemos venido trayendo hace muchos años. Entonces hay que tener justamente el margen y el cuidado de que ahora con este supuestamente pacto social o con esa conversación universal que vamos a tener los seres humanos, que ojalá estuviese, a mí me encantaría estar en esa comisión donde participemos como parte de este país, se me encantaría. Yo siempre le he dicho, y a varios políticos que yo conozco, a gente que ha postulado cargos públicos, siempre le he dicho, yo quiero ayudarte porque yo he estado en la calle, pero no te toman en cuenta porque tú no eres del partido, no te toman en cuenta porque tú no firmaste, por lo tanto, como no eres, no, sabéis que no me sirve, tiene que ser alguien de mi partido que me ayude. Entonces, de pronto cuando uno quiere hablar y quiere aportar, uno lo aporta desde el corazón, uno no lo aporta desde el dinero. Uno no lo aporta de la parte económica, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, hoy día desde ahí yo digo, mira, lo que hay que hacer acá es educar. Sí, pero la educación, Daniel, perdón. Como que escuché algo y pensé que Daniel había dicho, ojo con esto, yo voy a ser majadero. La educación, la salud y las pensiones son de una naturaleza jurídica que son los derechos humanos de segunda generación. Son derechos sociales tan relevantes como los de primera generación, sí, claro, que son los civiles y políticos. Por tanto, cuando se habla de que hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que mejorar las pensiones, la decodificación de eso es generar condiciones materiales de vida en esos escenarios, en esos derechos que impliquen de que el mercado no sea determinante para acceder a aquello que es de calidad y que lo público no sea de una calidad tan abismantemente distinta. Ya, pero yo creo que tú te referías más bien a educar en el sentido más global de la expresión. No un concepto más de educación, ¿no? Claro. En el fondo hoy día, cívica, ¿qué es lo que pasa en Chile hoy día? Hoy día nosotros en Chile ya no estamos educando, estamos instruyendo a la gente. ¿Sí? Un poco lo que te pasa a ti como abogado. Tú como abogado no vayas a defender a la persona que te cayó y es simpático, gordito, buena onda. No, lo vas a defender porque la ley dice que tú lo puedes defender y lo vas a tratar de defender y sacar de todos los males que él pueda estar presente porque tú eres el abogado. ¿Qué es lo que aplicas tú? La ley. Ahí no aplicáis como dicen algunos, ¿cómo se llama? El criterio en sí. Tú aplicas el criterio, pero desde la ley. Sí. Entonces, desde ese punto de vista digo yo, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy día? Estamos instruyendo a las personas, pero no las estamos educando. Y eso pasa todos los días. Y eso también ha mermado el proceso. Ha mermado porque muchos quedan fuera de ese concepto. Daniel, si pudieras explicarle a la gente, invitamos a la gente a hacer sus preguntas. Nos mandamos un saludo a Tomás Clamer, a Eduardo Soto, a Edgardo Díaz, a Eduardo González, a Paula Salgado. Explícale a la gente, cuando uno habla de desigualdad, ¿cuál es la desigualdad que uno o que como país debiéramos no aceptar? ¿Qué desigualdades legitiman el pacto social y cuáles son aquellas que no lo legitiman? Tiro, y con esto termino la pregunta, la clásica tesis de Axel Kaiser de Alexis Sánchez. No va por ahí la cosa, parece, ¿no? No. La tesis de Alexis de que es legítima la desigualdad porque Alexis... Que todos somos distintos. Axel Kaiser dice todos somos distintos, la desigualdad no es un problema y afectar a las personas que más tienen es quitarle los patines y no vamos a tener a Alexis Sánchez. ¿Qué dice la teoría filosófico-política principalmente respecto a cuáles son las desigualdades que como pacto social debemos aceptar y cuáles que no? Bueno, hay muchas teorías filosóficas. Alguien como Robert Nozick estaría más o menos de acuerdo con la tesis de Axel Kaiser sobre Alexis Sánchez. Por lo tanto, hablar de la teoría no creo, yo creo que hay varias. Dentro del liberalismo igualitario, al cual adscribo, yo también. Y John Rawls es como una especie del padre fundador, por decirlo así. Efectivamente, él dice que las desigualdades en una sociedad democrática tienen que ser justificables ante las propias personas que habitan en ella. No dice que todas las desigualdades sean malas, sino que simplemente las que haya tienen que ser justificables, tienen que tener una razón de ser, y esa razón de ser es básicamente que de una u otra manera nos convienen a todos. Si yo prohibiera todo tipo de desigualdad económica, por ejemplo, la gente más talentosa o que le gusta más trabajar no tendría mucha recompensa por hacerlo, no tendría ninguna de hecho, y si da lo mismo si yo trabajo o no. Es como bien trivial decirlo, pero partir de esa línea de base como para entender por qué es bueno que las personas tengan incentivos para esforzarse, porque van a recibir frutos de eso. Y así todos ganamos, cuando la economía es más productiva, efectivamente todos ganamos.
las sociedades de mercado, o las economías de mercado más bien, se fundan sobre el principio de que la división del trabajo y las recompensas de que todos ganemos cuando tenemos una buena idea, nos esforzamos más, en fin, recibamos los frutos de eso, ¿no es cierto? O buena parte de esos frutos, porque eso no implica que no se pueda haber impuestos. Entonces, la idea base es esa, de que, ¿y qué desigualdades se pueden justificar? Bueno, hay varias teorías dentro del liberalismo igualitario. Rawls da una fórmula simple, dice, se debería escoger aquellos arreglos sociales que maximizan la posición del que está peor. O sea, que haya desigualdades, pero que siempre vayan en función de los que están peor estén lo mejor posible. Que si cambiáramos una igualdad total, los que están peor estarían aún peor. Y es una manera interesante y provocativa de ponerlo. Como tú sabes, yo me parece más intuitivo y mejor expresado, aunque la manera en que la Elizabeth Anderson, otra filósofa política, expresa este asunto, y ella dice, a ver, la sociedad es la igualdad democrática, en el fondo consiste en una sociedad sin dominación, sin exclusión y de igual ciudadanía. ¿Qué significa eso? Que todos tienen que tener el acceso a funcionamiento, llamémoslo recursos para simplificar un poco, que le permitan funcionar como un igual en una sociedad democrática. Entonces la igualdad clave en esa lectura no es la igualdad que hay que mirar, es el trato, la manera, las relaciones sociales que se producen en esa sociedad, y no tanto la plata per se. La plata es importante porque en la medida en que alguien no tiene absolutamente nada, no va a ser visto ni se va a ver a sí mismo como un igual dentro de la sociedad. Pero no será la desigualdad. Pero el punto entonces es que la desigualdad social o sea, los recursos están en función de producir una igualdad de trato entre las personas. Y por eso los derechos sociales son importantes, porque nos permiten a todos ese estándar de ciudadanía sin el cual nos mirarían como ciudadanos de segunda clase. Sí, a mí personalmente los derechos sociales para mí legitiman las desigualdades posteriores. O sea, claro, porque van de la mano, porque lo que bien dice Daniel es la relación humana, pero es la que prima. Sí. Y la relación humana es lo que menos tenemos hoy día. Si ustedes se sientan y analicemos desde la psicología, lo que está pasando hoy día es la misma crisis. Hoy día, díganme si no es cierto. Ustedes que están más cerca y lo que hemos vivido, a lo mejor, yo tengo mis hijos que no viven conmigo, entonces yo tengo más relación con diferentes personas y también me van contando cosas. Díganme ustedes si las familias hoy día, los vecinos, los amigos, en el trabajo, en el metro, en el ascensor, no se está conversando. De cualquier cosa. Hoy día la crisis, claro, se conversa. Comparto contigo. ¿Cierto? Pero ¿qué lo explica aquello? Bueno, lo que reventó al final del día lo explica. Sí, pero se está conversando. Entonces, ¿qué significa? Que hay que aprender a hacer. ¿Sabéis qué? No estamos conversando hace mucho rato. Quiero empezar a construir hacia el punto cómo mejoramos esto. Porque desde ahí, porque... Sí, pero mira, siempre se dice, o en alguna conversación de sobremesa, oye, hay que ser como los franceses, los alemanes, tan cultos que son ellos, claro, tan respetuosos de las reglas. Y la gente piensa que son así porque son altos y rubios. Y no es así. El pacto social, el contrato tampoco que se tiene, digamos. Como no que porque respeten las reglas son altos y rubios. Además. Exactamente. Es muy buen punto. Eso es real. Pero lo que explica el comportamiento de las personas en las sociedades es el tipo de pacto que se tiene. No las personas explican el pacto social. A eso me refiero. Entonces, desde el coaching nosotros hablamos lo siguiente. Cuando se produce un cambio en ti como persona, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes un cambio importante, ¿qué pasa? Generalmente uno sufre, a uno le duele. ¿Cierto? Ya, cuando duele es porque hubo un cambio. Hoy día dolió esto, nos está doliendo a todos. A mí me da pena, ¿sabes? Que yo de repente lo miro y me ha dado pena estos días, he estado súper estresado. Por eso quise venir a tu programa, porque también quería botar un poquito esta energía que tenía guardada. Sí, y agradezco mucho tu apaña. Te prometo. Entonces, cuando uno habla desde el coaching, el cambio, es que duele. Esto nos dolió, nos está doliendo a todos. Por lo tanto, muchachos, háganme caso, entiendan. Hay un cambio, se produjo un cambio en Chile. Se produjo una fractura. Y lo dice por ahí un psicólogo, que es Carlos... ¿cuál es el apellido, Carlito? Ha estado en las noticias todos estos días. Carlos Peña, que es el rector de la UDP, que es sociólogo de la UDP. Tengo importantes diferencias con el rector Peña. Y lo dice en una palabra: tenemos que inteligir. Tenemos que ser capaces de inteligir. ¿Qué te parece la tesis de Peña de que el factor o el elemento número uno que pone en la juguera es de que habría una cuestión de época de la juventud? Claro. Como que la juventud no estaría ejecutando asentimiento reflexivo. Yo quiero eso, yo hoy lo tengo. ¿Por qué lo han tenido?
Yo tengo 2 hijas de 31 años y uno de 24. Pregúntale a ellos qué es el sacrificio. Se lo digo de buena onda, los quiero mucho, los amo mucho. Pregúntale, ¿qué es el sacrificio? Vamos a mandarle esto a tu hija. ¿Eh? Lo están viendo seguramente, pero es real y yo lo tomo porque son los ejemplos vivos de la juventud de hoy día. Pregúntale qué es el sacrificio. Si cuando tú me pedías un dulce te lo daba. Eso es absolutizar la discusión. No, yo lo hablo en forma general, que es un concepto que también está dentro de eso, me dais cuenta, ¿no? Porque de pronto hoy día yo lo veía en la noticia, gente pidiendo la renuncia de Piñera. No, o sea, yo siento que tampoco va por ahí, si la institucionalidad se ha ganado. Obvio. Entonces, ahí voy a la educación que hablábamos delante, pero desde ese punto de vista tú sí, puede ser un aspecto que podría estar. Tampoco es absoluto, la verdad absoluta no existe y no la tenemos ninguno. Es cierto. ¿Qué te parece a ti esa tesis de Peña? Yo creo que puede, o sea, a ver, la gente que está protestando activamente, digamos, es en su mayoría joven. Así es. Esto partió con los jóvenes protestando por el alza del pasaje del metro. Yo creo que hay un tema generacional, sin duda, y que se puede ver también en el comportamiento político más allá de estos días, ¿no es cierto? Sabemos que la gente que vota por el Frente Amplio, en su mayoría son jóvenes. Las encuestas y el análisis por mesa lo sugieren fuertemente. Entonces algo de eso hay. Ahora, que esto sea, que no se pueden guardar las emociones, ¿no es cierto? Que sea una cosa así. Bueno, yo creo que puede ser también que haya algo de eso, pero si uno mira, ahora tenemos estas mismas encuestas que han salido 2 o 3, que hacen preguntas distintas, pero hasta donde sabemos, la demanda y la simpatía con la movilización es bastante transversal. Hemos visto también, aunque eso se hacen encuestas, pero la gente cuando la entrevistan en la calle, también hay gente mayor, de toda la edad, y están apoyando. Entonces yo creo que esto está resonando con capas, con una gran capa de la población, posiblemente, y según al menos una de las encuestas que vi hoy, muy mayoritaria. Y por lo tanto, no hay que quedarse en eso, creo yo, sino que entender cuáles son los motivos de esto, y que claro, que algunos gatillen más rápido que otros no implica de que el caldo de cultivo no sea anterior. En orden de importancia, Activa Research, la encuesta que salió hoy día, y estaba bien completa, la verdad, incorpora en primer lugar los sueldos, en segundo lugar los servicios básicos, en tercer lugar las pensiones, en cuarto lugar como paraguas la desigualdad económica, y en quinto lugar el costo de salud. Sí, pero ahí yo tengo una queja con esa encuesta, porque todo el ranking que le hicieron a las personas eran todas quejas económicas. Claro. Entonces, si a mí me ponen puras razones económicas, bueno, sí, yo ranqueo las razones económicas, pero no había ninguna sobre... había delincuencia, yo no miré más para abajo. Creo que delincuencia era la última, pero nada sobre sensación de abuso. Claro. Era solo números al final. ¿Por qué no nos escuchan? Anderson, sí. Y lo dijo un señor el sábado mismo, en las primeras manifestaciones, así después del Viernes de Furia, digamos, el sábado, creo que fue en Maipú. Un señor, que era mayor, no era millennial, también diciendo, ¿por qué tiene que quedar la cagada para que nos escuchen? Oh. Esa fue su mayor expresión. Y creo que eso habla de un problema que tiene que ver con una élite que está bastante insulada, aislada en sí misma. Oye, ahí está el estudio de actividad. Oye, lo de Cecilia Morel, da cuenta de la desconexión absoluta, que de hecho, en los chats... El audio, los chats medios políticos, cuando cayó ese audio, esto no es verdad. No, lo pasamos de largo. Esto es mentira, esto es una fake news. Pero cuando se confirma, da cuenta de una desconexión absoluta, y es la señora del presidente de la República. O sea, es bastante probable que el presidente de la República piense en los alienígenas y piense en algo obvio que debería pensar un presidente de la República republicano, que es compartir los privilegios. Pero quiero pasar a una segunda etapa, Ricardo. ¿Cómo has visto el manejo del gobierno de esta crisis? A ver, lo que pasa es que yo pienso que no han hecho A ver, voy a reflexionar en una frase y ahí lo voy a comentar. Sam Walton, que es el dueño de Walmart a nivel mundial, tiene una frase que siempre lo pone en todo su y una de las primeras frases que él hizo como para ser hoy día el líder mundial en el tema de los retail y todo el cuento. Y él dice, todos estamos trabajando juntos. Ese es el secreto. Bueno, se los doy de vuelta al gobierno. No están trabajando juntos, no están haciendo nada en equipo, por lo tanto cada uno se está rascando con su propia uña. Eso es lo que yo veo desde acá. Y la inconsistencia, la inconsecuencia que tienen entre ellos de decir una cosa después de decir otra. Y lo otro, cuando te preguntan, ¿va a renunciar? Es súper sencillo, sí o no. Pero se arrancan, ¿te has dado cuenta que varios ministros se arrancaron? En enero del 2019, en Finlandia, el gabinete completo renunció. El gabinete completo, ¿sabéis por qué? El gobierno se autoimpuso una agenda de mejorar las condiciones de las pensiones y de salud, seguridad social.
No lo lograron y renunciaron todos. Bueno, aquí por ética, yo creo que todos deberían tener... Chadwick está jugando gratis desde Catrillanca. Bueno, yo creo que tienen que ponerla, o sea, como un tema ético. Quizás se le acepta o no a algunos que es válido el presidente, el único que puede de alguna manera decidir. Pero éticamente, como equipo de trabajo, por el cambio que hay hoy día, ¿saben qué? Ahí están todas nuestras renuncias. Sí, pero en un sistema presidencial como el nuestro, los cargos de los ministros son de exclusiva confianza del presidente y se subentiende que los ministros tienen el cargo permanentemente a disposición. Sí. Ojo, la no razón digo- por la cual no han dicho que van a renunciar es porque probablemente el presidente, o sea, Obvio. dejan mal al presidente si ellos dicen que Pero, van a renunciar. pero esa torta se debe construir. po. El de economía Sí. creo que dijo que había dicho... Pidió perdón por Sí. los dichos que dijo. Ayer no dijo fueron que al insensibles. parecer estaba como que había dicho que podía renunciar, algo así, ¿o no? Probablemente dijo que el cargo siempre está a disposición, Sí. que es lo que siempre responde. ¿Qué es lo que siempre dicen? Pero están yo, obligados. yo no soy de la tesis de que renuncien, pero Chadwick de verdad ya no se sostiene más. ¿Cómo lo ves tú, Daniel? En general, Mira, manejo el gobierno y ahí sí. quizás podemos So- analizar a Chadwick. Sí, voy a partir para contestar eso desde el audio que tú decías de Cecilia Morel. Ese audio, más el fin de semana, con el silencio del gobierno y lo único que hablaban era de guerra, ¿no es cierto? Y un silencio abismante sobre cualquier cosa de reacción de haber entendido el mensaje de la gente. Yo en algún momento tuve la sensación de estar como frente a los últimos Romanov, ¿no es cierto? Los últimos zares de Rusia, porque eran como que estaban pasmados ante la revuelta social sin saber qué hacer. ¿Ah? Creo que el martes, cuando se anuncian, fue martes, ¿no es cierto? Cuando el presidente dio estas medidas, estamos empezando finalmente a ver alguna reacción política a esto. Yo quiero pensar de que el presidente está esperando algunos días para hacer el cambio de gabinete como para que los nuevos ministros no asuman el costo de todo lo que está pasando estos días y que por lo tanto hay varios que apenas esto ya como que Amaine tenga un un poco, norte, claro. porque si no quema el fusible al tiro, ¿no es cierto? Sí. Si trae uno nuevo y Es la cierto. movilización se prolonga por otra semana más y ya perdió credibilidad, entonces puede haber algo de eso. El problema, sin embargo... Pero el cambio de Chadwick puede significar apaciguar aún más. Ese es el problema, ese es el punto, ¿no es cierto? Que yo creo que, por lo menos para cierto sector de la población, el tema de que se vayan algunos que tienen responsabilidades políticas por lo que está pasando me parece importante. Si yo fuera el presidente, y no lo soy afortunadamente, porque creo que es un cargo terrible, creo que... Pero esperemos que el coautor de tu libro lo esté luego en la presidencia. Vamos a ver si lo tientan de irse de Londres. Creo que el tema es importante mandar señales de apaciguamiento. Y mi tesis en general sobre cómo salir de esto está bien. El programa social, las condiciones de vida, ¿no es cierto? Es una herramienta que el gobierno tiene y ya la usó. Alguna gente dice que esto son migajas. Bueno, claro, respecto al país que querríamos ser, por supuesto que son migajas, pero dentro de las posibilidades que tenemos hoy y ahora, creo que no fue trivial. Son 1.200 millones de dólares que van a requerir un esfuerzo fiscal importante. De hecho, parte de eso se va a ir a déficit, lo cual es un problema futuro, porque el déficit se paga, ¿no es cierto? Es plata que uno pide prestada y después Claro. se queda con el interés que tiene que pagar. Creo que es una pata de la respuesta y por supuesto que puede ser necesario que haya más medidas y se tienen que estudiar bien. ¿Ah? Yo creo que con tanques en las calles no es un buen momento para hacer grandes reformas estructurales de largo plazo. Yo entiendo que hay gente que dice, pucha, es que si no es ahora no la van a hacer nunca. Pero no podemos simplemente hacer reformas en estado de excepción. ¿Ya? O sea, reformas grandes, esto requiere el momento de la política y en eso sí estoy de acuerdo con Carlos Peña, Sí. de que esto, la demanda está instaladísima, esto no se lo va a olvidar a nadie. Sí. Pero requiere una masticación, una deliberación. Requiere un proceso político. Hay que madurarlo todavía. Pero yo creo que la oferta es una cosa. La otra cosa es la parte simbólica y de reparación simbólica. ¿Ah? Esto también tiene que ver un poco con el coaching, yo no soy experto en eso, pero el perdón, ya pedir perdón es un acto, digamos. ¿Ah? Pero esa palabra suena vacía si es que no viene con actos, ¿no es cierto?, que traten de reparar el daño hecho, digamos. Acá el daño, por llamarlo así, es no haber escuchado a tiempo. A ver, aquí han habido muertes, ¿ah? Y no solo en los incendios, sino que también por fuerzas de seguridad. En la situación, tú eres el abogado acá, pero me parece grave lo que está pasando. Y creo que tenemos que salir de esto lo antes posible. Hay una exposición ayer de Jaime Baza, Sí. abogado constitucionalista, que va a explicar a la Cámara de Diputados, al Congreso, algo que es extremadamente grave, que básicamente
poner un contexto. Todos los estados de emergencia y estados de excepción constitucional que existieron después de la vuelta a la democracia fueron de características de naturaleza, terremotos, ese tipo de cosas. Todo el país está unido en base a un motivo. Nadie estaba buscando el subterfugio de qué es lo que podía estar mal. Y vas a dar cuenta de una gravedad administrativa que puede terminar en resultados insospechables, que esperemos que no ocurra, porque aquí el win-win de saquemos a Piñera me parece que no es ponderable ahora. Pero el decreto que firma Piñera y que ordena sacar a las Fuerzas Armadas a la calle se funda en un artículo, que es el artículo 41 de la Constitución Política de la República, artículo 41 número 6, que ya no existe, que está derogado. Y el presidente de la República no delegó las funciones por ejemplo, el toque de queda, o no determinó qué podían hacer, sino que cita un artículo, que es el 41 número 6, pueden buscar Google, Constitución de Política de la República, van a encontrar la del Congreso, leychile.cl, que esa es la actual, y van a encontrar 2 o 3 más, el segundo, tercero y cuarto, que son las antiguas. Y se funda un artículo que ya no existe. O sea, es de una gravedad tremenda. Con muertos de por medio. Ahora, creo que para la mayoría de la gente lo grave es tener a los militares en la calle. Estoy de acuerdo que este problema constitucional es de primer orden, digamos. Sí, pero ni siquiera nos metamos ahora en esto. Pero creo que esta o sea, a ver, el problema de enfocar todo esto como un petitorio social es que el Estado no tiene la plata. Y tampoco la gente, creo yo, se está satisfaciendo su demanda cuando esto solo ponen más plata por sobre la mesa. Ya se sube un 20% de las pensiones a los más pobres, estupendo. Bueno, pero no es suficiente, son migajas, ya. Otro 20%, otro 20%. No, esto nunca va a satisfacer porque no es suficiente, porque la demanda no es solamente material. Es una demanda simbólica de un nuevo trato. De condiciones de vida material nueva. Que puede llevar un pacto social es algo que se construye en el tiempo. Sí. Y en eso yo tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que esto es al tiro una nueva constitución. Sí. Puede ser eso, pero puede ser al final. Pero no cerremos la posibilidad de la exploración. Pero a mí me parece que aquí lo que se está pidiendo es una conversación. Una conversación, y no sobre las reglas formales, que yo sé que a los abogados les excita mucho la nueva constitución, pero no lo digo por ti, también. Pero déjame. Acá el tema de fondo es cómo en el fondo generamos condiciones de escucha y de diálogo en sentir que las decisiones las tomamos entre todos de una manera menos permanente. Macron hizo consejos y estableció relaciones de diálogo con los chalecos amarillos, en Francia, y creo que acá hay que explorar un poco la metodología que ya se hizo con Bachelet de estos consejos, que eran para discutir principios y valores de una nueva constitución. Bueno, yo los haría esos mismas. Yo creo que hay que organizar desde juntas de vecinos para arriba a la sociedad, porque los partidos están en bancarrota. La función de intermediación que normalmente uno esperaría que los partidos hagan es la que está rota. Y por lo tanto necesitamos escuchar, organizar y hacer diálogos con las personas no organizadas. Eso va a resultar en un producto. Te quiero hacer una pregunta a ti, Ricardo. No necesariamente. Ya, profundízame eso después. Pero a mi modo de ver, eso debiera resultar en un producto. No, porque eso es como un petitorio. Y no queremos un petitorio, necesitamos un diálogo que sea más permanente. No solo algo de, ya, vamos a hacer esto, se juntan las conclusiones y aquí, pum, pum, pum. No sé si eso es necesariamente el camino. Sí, entiendo para dónde vais, pero yo... Lo que pasa, o te lo digo de otra forma, anular de inmediato la tesis de la nueva constitución política me parece que es tramposa y que no es respetar las reglas de la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué sacamos de plano la posibilidad de una nueva constitución política de la República, siendo que está dentro del paraguas de la deliberación democrática? Yo no la he sacado de plano. No, sí sé vos, Daniel. Lo primero que dijiste es que no lo excluyes. Yo estoy ya haciendo un punto respecto de la gente más o los sectores más conservadores que dan cuenta de que, oye, en Venezuela hubo una nueva constitución en el 99, por ejemplo. Ojo, puta. Te doy el punto, hay que tener un ojo tremendo. Pero ojo también, el 99 Chávez llama a una nueva constitución política de la República, sin que haya existido un conflicto social en Venezuela. ¿Cómo así? Perdón, o sea, Venezuela estuvo todos los 90 en conflicto social, el Caracazo mataron a 400 personas. ¿Pero qué año fue eso? ¿El 93? Sí. Ya, pues, pero el 99 fue la nueva constitución, pues.
Bueno, sí. O porque, sea, bueno, a lo que voy es fue que, todo un periodo de anomia, el digamos. proceso de la solicitud de la nueva constitución nació de parte del Ejecutivo. Acá, este eventual proceso y este nuevo producto, que podemos poner el nombre final, o podemos no poner el nombre todavía, están haciendo de la misma sociedad. ¿Me cachai? Esa Sí. distinción pequeña. Sí, no, creo que es súper importante. Ahora bien, a mí me parece, porque no es más que eso, un parecer, mi impresión es que las nuevas constituciones funcionan bien cuando son el producto final de una lucha política que cambió las correlaciones de fuerza y los entendimientos de una sociedad. Venezuela resultó a Chávez porque él ya había ganado, en el fondo. Cuando hay algo nuevo que cambia los supuestos anteriores y que hacen que la convivencia antigua respecto a las reglas antiguas ya no se dé, muchas veces son después de una guerra civil, ¿no es cierto? Sí. Es algo que una vez que hubo un conflicto y se resolvió en cierto modo, la nueva constitución estabiliza esas nuevas relaciones sociales, ese nuevo contrato social y esas nuevas relaciones de poder también. Claro. Por eso no estoy diciendo que ese sea el único camino y puede que haya casos contrarios en que no están así, pero en general las constituciones me parece que son el producto más que, o sea, son el final en ese sentido de un proceso el político final del más que el camino. comienzo. Sí, entiendo perfecto y comparto tu apreciación. Ricardo, tú querías, estás ahí como en otra vereda. Nosotros estamos como en el tema más profundo. ¿Qué pensáis? ¿Cómo resolvemos esta cuestión? A ver, yo primero, hoy día escuchaba a una ¿Te parece que es psiquiatra. una opción una nueva constitución, por ejemplo? O sea, la nueva constitución en algún momento sí va a ser una opción por razones que de alguna manera los cambios producen cosas. Bien Daniel tiene razón en decirlo, quizás va a ser la última patita de este proceso, porque primero tenemos que, vuelvo a lo mismo, ir cerrando círculos de los que abrimos ahora. O sea, si no cerramos estos círculos, o sea, olvídate, esta cuestión se transforma en una cosa bastante más terrible, si lo queremos llamar así. Siento que primero tenemos que hacer una catarsis, más que una catarsis, tenemos que hacer unos primeros auxilios psicológicos, como lo decía la doctora hoy día, no sé si escucharon. No, pero está buena la la doctora, exposición. Bueno, la doctora Constanza Caneo, que es una psiquiatra de la Universidad Católica, decía, hoy día tenemos que hacer los primeros auxilios psicológicos. Y tú decís, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Son 4 temas súper importantes. Primero, lo que tenemos que hacer es escucharnos, empezar a escucharnos. La rabia que tú tienes y tú al del lado, al que está gritando. Los procesos de deliberación que decía Daniel. Escuchemos. Por ejemplo. Luego de eso, después de escucharnos, respiremos un ratito, así, pues relájate un poquito, respiremos, vota, exhala, ¿cachai? Como ya, tranquilo. Luego de eso, veamos cuáles son las colaboraciones que tú puedas tener como para lograr el cambio que nosotros queremos. Veamos cuáles son los contactos, el amigo del amigo, aquí sé yo, vamos aportando ideas. Y luego de eso, eduquémonos. Vuelvo a lo mismo, ¿te das cuenta? Llegamos a lo mismo. Yo lo decía en la mañana y me lo aprendí rápidamente porque me interesó y dije, lo voy a tocar en el programa porque es importante. De verdad que el primer auxilio psicológico hoy día son necesarios. Y no estamos escuchando, vuelvo a lo mismo, no estamos inteligiendo. Entonces, no estamos entendiendo nada. Y de pronto tú miras los tweets de los políticos que nosotros tenemos, de los honorables, que me alata la palabra, pero le ponen clase política. Si de clase no han tenido nada, ¿qué te pasa? Políticos con suerte, pero la clase política, de clase no han tenido nada. ¿Cómo lo podríamos llamar entonces? Necesitamos Solo un nombre. políticos, ojalá ni siquiera políticos. Es que son todos juntos. Empleados entonces, como públicos. La casta política. Empleados públicos. Empleados públicos a favor de, vocacionalmente político. al favor del país. Es como, ¿cachai? Político. Sí. Dejémonos en político, que ya por último es una palabra. No estoy Les siendo politiques. pesado, no estoy siendo tampoco como arrogante con ellos, pero de verdad que se olvidaron de las personas y se olvidan de las personas. Hoy día escuchaba un audio de cuando hablaban de del famoso viático que tienen diario de 70 y algo mil pesos, es casi 80.000 pesos diario para hospedarse en un hotel en algún lugar. Oye, el trabajador, un camionero, tiene 8 lucas diarias de viático, 8 lucas. Y él tiene que dormir, comer y lavarse. Ojo, Ricardo, con los excesos de pedimentos en esta tormenta. No, yo me refiero a la desigualdad. Sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo vuelvo a lo mismo. Lo quería conectar, estabas hablando del Congreso y de esta. Ayer salieron 2 asuntos, 2 productos: la rebaja de la dieta parlamentaria, que estoy de acuerdo, y la rebaja en el número de parlamentarios, que es distinto. Sí, son 2 cosas distintas. La rebaja en el número de parlamentarios, y los oyentes tienen que estar ojo al charque, y puede afectar gravemente la democracia, porque reducir el número de parlamentarios puede significar, a su vez, hay un costo de que la social. representatividad baja.
Claro, pero la diferencia es que ahora se supone que si abrimos estos cabildos, que tampoco me gusta la palabra porque nos vamos demasiado, pero no importa, hablemos de estas reuniones sociales. Asamblea. Asamblea, sí. suena bonito, una asamblea social, quizás vamos a estar más metidos en ese proceso, por lo tanto a él como político le va a costar un poquito menos tomar decisiones, Obvio. porque va a tener más retroalimentación de la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Hoy día los más cercanos a la ciudadanía, los mejores políticos que yo he visto desde la política como parte del ser humano, son los alcaldes. Yo me saco el sombrero, sí, con algunos dirigentes o políticos de RN, por ejemplo. Carla Rubilar ha estado extraordinaria. Mario Desbordes también ha estado muy bien. Manuel José Sandón, ¿para qué decir? Ese gallo conecta, pero con la sociedad, con la comunidad, con el cuerpo social, de una forma particularmente interesante. Dani, te quiero hacer una pregunta. Te quiero llevar a poder hacer política ficción. ¿Cómo crees tú que va a decantar esto en la elección? Si es que llegamos a la elección, hay que tocar madera. El año 2021. ¿Quién pudiera canalizar esto? ¿Van a ser los hacks? ¿Va a ser un centro progresista? ¿Va a ser el Frente Amplio? ¿Cuál es tu apreciación a ese respecto? Y hago la misma pregunta a ti, Ricardo. Yo creo que la situación está tan líquida, y no solo estoy hablando de la última semana, sino que en general hace mucho tiempo las personas perdieron la lealtad que alguna vez pueden haber tenido los mayores a ciertos partidos políticos, a ciertas corrientes políticas, y cuando se pierden eso, cuando tus preferencias políticas dejan de ser parte de tu identidad, las puedes cambiar como te cambias de camisa, cualquier cosa puede pasar, y se vuelven mucho más importantes las personalidades de los candidatos que su programa. Creo que hay mucho de eso en la sociedad chilena actual. Creo que todo el proceso que estamos viviendo y estas semanas lo que hacen es fortalecer las puntas, digamos. Yo creo que esto favorece a José Antonio Kast y también favorece al Frente Amplio, creo yo. Veremos si es cierto, no tengo ninguna encuesta que haya dicho eso todavía, pero me da la impresión de que esto tiende a polarizar. Dicho eso, creo que tampoco hay que sobreexcitarse demasiado. Yo, mirando las opiniones en la encuesta de... ¿La UDD? Sí, la Activa. Activa. Creo que... ahí yo voy a diferir de la gran mayoría de los encuestados, pero sentí que cuando miraba las opiniones, encuentro que había como que yo me da la impresión de que estamos como en una histeria colectiva, digamos. O sea, en esa encuesta la mayoría cree que Piñera tiene que renunciar y que la democracia está en peligro. Sí, claro. Yo le bajaría 2 cambios al momento político. Está bien, acaban de destruirnos socialmente, o sea, no hemos hecho un gran daño colectivo con toda la violencia que hubo en el metro sobre todo, pero también los saqueos. Entiendo que hay una sensación de excepcionalidad porque objetivamente la hay, pero tampoco es claro cuánto va a durar esto. Recordemos que en la movilización estudiantil del 2011 también se pensaba que el gobierno Piñera estaba finiquitado. Yo mismo pensé que Piñera jamás iba a volver a la presidencia. En ese momento uno decía, este gallo está totalmente desacreditado. Y mírenlo, 6 años después, volviendo con un 55%. Entonces ahora cuando hay gente que dice, no, esto es el comienzo de una revolución, de aquí no nos bajamos hasta que nacionalice el agua, estaticen el cobre, no sé cuál, calma. Creo que acá hay un sentimiento de rabia que es compartido, pero esa misma encuesta, cuando se les preguntaba por soluciones, la gente, la que lejos más tenía era como que escucha a la gente, que escucha el petitorio de la gente. ¿Pero cuál es ese petitorio? Decodifiquemos, como dice Lola. Sí. Entonces, creo que eso sigue dejando la cancha abierta políticamente para el 2021 a cualquier fuerza política que sepa decodificar, ¿no es cierto? Entender y conectar sobre todo conectar emocionalmente, que es algo que la presidenta Bachelet hacía súper bien. Bien. Y que es lo que más le falta a este gobierno. O sea, a mí me parece cuando Piñera sale pidiendo perdón, me cuesta conectar emocionalmente con eso, porque no veo el dolor, veo como un discurso. Sí. Y creo que entonces ahí gente como Lavín, yo creo que no sabemos, es muy temprano para decirlo, pero creo que puede seguir siendo una opción. No creo que esto esté liquidando a Lavín, porque la cosa no es programática, está cada vez menos programática, es cada vez menos ideológica. Entonces es muy, muy líquido. Sí. ¿Cuál es tu apreciación en este contexto, Ricardo? Yo veo, a ver, en Chile somos re buenos para ponernos nombres y para ponernos el nombre y el apellido. Para etiquetarnos. Claro, y súper rápido. Hoy día tú miras en la pantalla de televisión y todos son líderes, Así es importante, todos son líderes de opinión. Y por qué no decir líderes políticos.
Pero ¿qué te pasa? Si líder es una palabra súper complicada, es súper pesada. O sea, para poder decir yo soy líder, es que, a ver, explícame cuáles son tu experiencia para decir yo soy un líder. O sea, si nos volvemos más atrás y miramos los reales líderes, o sea, estamos al dedo chico el pie, con suerte. Entonces, desde ese punto de vista, todo el mundo le llama líder a todo el mundo. Entonces Sí. es fácil decir, yo soy líder de esto. En lo absoluto, hoy día con suerte son dirigentes. O sea, con suerte son dirigentes de algo. Ojo, pero no, los dirigentes sociales son determinantes en la construcción social, por tanto ponen sobre la mesa en una alta probabilidad de que sea correcta la demanda de la comunidad. Sí, pero siguen mientras siendo, no se politice. pero siguen siendo dirigentes. ¿Ya? Un líder es la persona que todos vamos a seguir porque nos va a dar la convicción y nos va a entregar la convicción y la verdad que nosotros queremos. Entiendo. Y desde entiendo ese por dónde punto de voy. vista hoy día en Chile no tenemos líderes. Y la ex nueva mayoría no ha salido uno Es que no uno existen pueda líderes. identificar y diga, este gallo está tomando, está construyendo Sí. con esto. De hecho, O sea, alguien en las redes sociales hace algo re interesante sobre ese punto. Yo te puedo porque- asegurar, sorry Sí. que te interrumpa. Yo te puedo asegurar que de los mejores candidatos que podríamos elegir para que nos lidere como presidente en los próximos años, debiese salir de una alcaldía. Es el gallo que vive mucho el guiño más. a Manuel José Osandón. Es el que vive mucho más, él vive mucho más la realidad del chileno. Es el definitivo, y tú lo has visto en las noticias. Comparto Todos los alcaldes están 100%. empapados de lo que realmente es Chile. Sí. Pero los que están más arriba, en el Senado, en el diputado, no cachan nada. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay que elegir ya. Mm. Bueno, yo Daniel. creo que pueden cachar más de lo que parece, pero tienen incentivos distintos también, ¿ah? Sí, Porque claro. muchos de esos hacen terreno todo el rato y más o menos saben Sí. lo que están, no están perdidos. ¿Ah? Los buenos políticos por lo menos hacen terreno todo el rato. Es que son ¿Ah? muy pocos, Daniel. Y Pero es tienen que verdad. ejecutar. Pero Sí, los es alcaldes verdad. tienen que ejecutar y los Sí. otros pasan leyes nomás. Entonces Así la es. gente siente que esa cuestión no sirve para nada lo de las leyes y Claro. que el otro está ahí en terreno. Claro, Y eso genera algo. Pues lo que salió interesante era que vi el otro ayer o anteayer, era alguien que comentaba la mayoría de las crisis importantes, como son momentos de crisis y de movimiento, generan líderes. ¿Ah? Los líderes nacen en ese momento así. Pensemos en Camila, en Giorgio, en el 2011. Sí. Nacieron como líderes. Antes de eso, claro, eran de la FEUC, de la FED, pero ahí se convirtieron en personas Sí. con relevancia nacional. Lo curioso de este movimiento es que no han surgido líderes, no tiene ningún líder. Lo que pasa es Y que también en el otro lado, en el gobierno, que uno podría pensar que alguna gente, ¿no es cierto?, pueden haber surgido líderes, que este habría sido un gran momento para que Piñera mostrara dotes de líder, y creo que no lo ha hecho hasta No el lo ha momento, hecho. no ha liderado nada. Espero que lo haga, porque todos lo necesitamos. Creo que sí, en el momento de los mineros, por ejemplo, sí mostró que podía ser un buen líder, porque ese era un tema de gestión. Creo que fue un gran líder en ese momento. Sí. Pero ahora necesitamos un Es líder que es interprete gestión política, los no símbolos. técnica. Sí, exacto. ¿Ah? O sea, Que dé una orientación, que comunique, no solo que comunique emocionalmente, que está bien, pero que dé un horizonte de sentido hacia el cual como país nos tenemos que mover. Sí. Me parece muy bien que esté invitando a intelectuales de distintos lados a tratar de llevarlo a tratar de entender el mundo, porque creo que es lo mínimo, porque efectivamente está muy perdido. Pero creo que en el gobierno la Carla Rubilar ha sido alguien que ha destacado en esta crisis, justamente como un posible líder que conecta. Ella era ¿Ah? la única Pero que hablaba en en- código social. Claro, o sea, tenía el gobierno hablando de guerra y ella diciendo que la guerra era contra la desigualdad para tratar de arreglarla, Claro. ¿no es cierto? había que salvar, digamos. Había que salvar cara de alguna manera y ella trataba de arreglar el condoro del jefe, pero... Bueno. Yo me quedo con la idea, y ahí un poco discrepo con los liderazgos de Jackson, de Camila Vallejo, de Boric, de la famosa... La esta generación chica, 2011. No, yo siento que ellos, como la historia de nuestro país, al final hay que mirar más atrás. Bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero hay que mirar más atrás. O sea, desde el Busto, desde el Seguel, desde la Gladys Marín, etcétera, y de ahí para adelante, la Camila Vallejo, este gallo, el Jorge, el famoso Barrios, que es del Partido Socialista. Todos esos personajes, cuando salieron a protestar a las calles y lideraban y movían supuestamente masas, todos lo hicieron a conveniencia de ellos. Y al final del día nos dimos cuenta de eso. Y yo tengo un video y tengo una grabación. Yo negocié con un colegio donde estaba mi hijo, para el tema de la cuestión pingüina. Negocié para que detuvieran el paro del colegio. Porque ¿para qué paraban el colegio? Y les expliqué. Les dije, mira, yo se los aseguro, está grabado, lo puedo mostrar. Les aseguro que de las 5 personas que hoy día dirigen este movimiento, que no lideran, que dirigen este movimiento, al menos 4 de ellos en el próximo periodo va a ser diputado. Se lo firmo, porque esa es la historia de nuestro país. La historia de nuestro país es predecible en eso. Sí. Y mírenlo para atrás. Oye, ¿Cuántos muchachos, son nos diputados? quedan, de hecho estamos pasados, 2 minutos más, terminamos. Una reflexión final, Daniel. ¿Cuál es tu llamado, cuál es tu análisis a título de reflexión final?
Esto es como palabras al cierre. Como palabra al cierre, así como dirígete al pueblo, por favor. No, yo creo que necesitamos profundizar en esto del diálogo. Se necesita mucha conversación. No se necesitan medidas. Hay medidas que son necesarias porque son símbolos, porque son gestos de buena voluntad. Pero esto no se resuelve ahora, no se resuelve en una semana. Esto requiere un periodo largo. Yo creo que la política chilena, así como cambió el 2011, está volviendo a cambiar ahora. Pero necesitamos que ese dolor del que hablabas sea un dolor constructivo, ¿no es cierto? Porque hay dolores que no producen nada y que son puro dolor nomás. Necesitamos transformar este momento que ha sido doloroso para mucha gente, también ha sido un momento de esperanza, sea productivo. Pero para hacerlo se necesita mucha conversación, porque si no, temo que la política entre en una dinámica extremadamente confrontacional. Ricardo. Voy a leer unas cositas que súper Por cortito, favor. que es un poco como el mensaje final. Yo lo he estado estos días estudiando y escribiendo algunas cosas y digo, mira, yo sueño con mi país donde el respeto entre todos los seres humanos, que además somos ciudadanos, sea norma habitual de la convivencia y conducta permanente de los que en forma transitoria deben encargarse de ejercer las funciones de gobierno y de servicio, que en el fondo son lo mismo. El sueño de una sociedad humana que siempre tenga mayor importancia en el Estado. El de un poder verdaderamente compartido y sujeto a control por parte de nosotros los ciudadanos, y el sueño de un país transparente, pero sin propaganda que atosigue, sin los ingenuos dispuestos a tragarnos ruedas de molino. Muy bonitas Eso es lo palabras. que yo quiero. Sí, me parece súper atingente a lo que está pasando tus palabras. ¿Tenéis buena pluma, Ricardo? Siempre Sí. la he tenido. Bueno, Radio Touch, Mati, gracias por el apañe tecnológico, como siempre. Ha sido un nuevo programa de Democracia Liberal. Este jueves a las 5 de la tarde, ya son las 6:05 de la tarde, y por mi parte el llamado es a construir un país con mayor solidaridad. Amor. No por nada, y aquí hay un punto de inflexión que se generó el viernes pasado, en donde había cierta reticencia en entender la igualdad como un valor por cierto sector de la sociedad, y la libertad requiere de la igualdad y la igualdad requiere de la libertad. No son palabras que se contraponen entre sí, se complementan. Y si no, pregúntenle a Francia, que su lema es libertad, igualdad, y la fraternidad es la que une a ambas. Así que ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa de Democracia Liberal. Muchas gracias, Daniel Brieva, crack. Te leo, te sigo. Me encantaría llegar a un nivel de intelectualidad en algún momento como lo tenés tú. Creo que estamos construyendo, pero me falta bastante aún. Y muchas gracias a ti también, Ricardo, por haber levantado el dedo inmediato cuando dije haga un programa de emergencia, ¿quién viene? Y se hizo presente el conductor de El Día D. ¿El día qué? ¿Qué día va? El día miércoles de 4 a 5. El día miércoles de 4 a 5 estaremos ahí en El Día qué. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Muy buenas tardes a todos. Chao.